Y al principio de todo, un hombre de mediana edad Beryl, un joven llamado Beryl, se concentra en su entrenamiento cuando, de repente, su padre empieza a criticarlo por ser tan viejo y no haberle dado nietos. Ante esto, empieza a ser duro con Beryl, alegando que no siente la más mínima devoción por su familia. Al oír esto, Beryl acude al dojo, donde ha sido maestro durante unos 20 años, y le pregunta a su padre si sus esfuerzos como maestro no son ya una forma de devoción. Ante esto, el anciano finalmente muestra cierto respeto por los logros de su hijo y le dice que continúe así. Beryl, por su parte, se pregunta cómo puede tener hijos si aún no está casado, y su padre, en cuanto a él, le recuerda que entrena a varios estudiantes, así que uno de ellos debe ser apto para el matrimonio. Pero al oír esto, Beryl le aclara que el dojo no es un lugar para romances. Después de todo, solo está hecho para enseñar el arte de la esgrima. Mientras continúa su camino, Beryl recuerda su historia en ese dojo, y desde que entrenó con una espada de madera hasta ahora, nada ha cambiado, pues ha seguido esforzándose con la misma dedicación de antes, pues el sueño de Beryl desde joven era ser un gran espadachín, y ahora, en la mediana edad, Beryl siente que ha evolucionado tanto como desearía. Y aunque no se considera el mejor espadachín del mundo, cree tener un don para la enseñanza. Después de todo, muchos de los estudiantes de su dojo han tenido carreras muy exitosas. Al regresar a casa, se sienta a comer con su familia, cuando de repente, una antigua alumna de Beryl, Aluxia, toca el timbre, y cuando se sienta a hablar con todos, descubren que se ha convertido en comandante de la Orden Real de Caballeros. Ante esto, el padre de Beryl lo elogia como entrenador, ya que fue él quien preparó a la niña para el importante puesto que acababa de recibir. En cuanto a Aluxia, va directa al grano y dice que está allí para informarles que recomendó a Beryl como instructor especial de la Real Orden de Caballeros, y para su sorpresa, su recomendación fue aprobada, así que saca un documento oficial de su bolso que lo nombra instructor de la organización. Al verlo, Beryl, incrédula, le pregunta si le está gastando una broma pesada. Después de todo, se considera demasiado anticuado para entrenar a la orden. En cuanto al padre de Beryl, afirma que su hijo será condenado a muerte si no acepta una petición real, por lo que comienza a presionarlo. Ante esto, Aluxia tranquiliza a todos, diciendo que no sufrirá una sentencia tan severa, pero que sufrirá consecuencias considerables si rechaza el nombramiento de la orden. Dicho esto, Aluxia le informa que hay un carruaje esperando para llevarlos a la capital real. Al oír esto, Beryl se sorprende, pues no imaginaba que actuarían con tanta rapidez. En ese momento, Aluxia le recuerda que el dojo no abre al día siguiente, así que su programa de entrenamiento no se verá afectado si solo se queda en la capital al día siguiente. El padre de Beryl, por su parte, le aconseja a su hijo que vaya a la capital cuanto antes y busque esposa. Y en cuanto dice esto, recuerda a Aluxia y le sugiere que tengan algo. En ese momento, Beryl le dice a su padre que deje de bromear. Después de todo, la chica es mucho menor que él, pero al oír la broma, Aluxia susurra, diciendo que no le importa la diferencia de edad entre ellos. En ese momento, Beryl la oye decir algo, pero no entiende nada, ya que está susurrando. En cuanto a ella, Aluxia se disfraza y dice que no decía nada fuera de lo común. Y bien, tras la conversación, se dirigen a la capital en carruaje. De camino, Beryl se da cuenta de que la chica aún conserva la espada que suele regalar a sus alumnos que se gradúan del dojo, y expresa su alegría al saber que la ha conservado todo este tiempo. Pero al mismo tiempo afirma que una espada de un simple herrero de pueblo no satisfará las necesidades de un comandante. Pero al oírle decir estas cosas, Aluxia lo corrige y le dice que en realidad esa espada fue hecha enteramente para ella. Y continuando con el viaje, Beryl comienza me pregunto si realmente es capaz de ser un instructor especial. Después de todo, se tiene demasiado en alta estima como para aceptar un puesto tan importante. La chica, en cuanto a ella, dice estar feliz de saber que el maestro espadachín del campo por fin tendrá la oportunidad de trabajar en la capital. Pero al oír el término maestro espadachín, Beryl pregunta quién es, a lo que Aluxia responde que obviamente se refiere a él. Y bien, al anochecer, llegan a Baltrain, la capital real, donde Aluxia deja a Beryl en una posada. Al día siguiente, lo lleva ante la Orden Real de Caballeros y lo presenta como un espadachín extremadamente poderoso, hasta el punto de que ni siquiera ella es capaz de derrotarlo. Mientras la escucha, Beryl se siente un poco asustado por las descripciones que da de él, pues él mismo cree que exagera demasiado. Después, le encargan un discurso a los soldados y habla con cierta inseguridad, lo que hace que algunos soldados desconfíen de su verdadero
verdadera competencia. Tras marcharse, habla con Aluxia y descubre que solo necesitará entrenar a los caballeros 3 o 4 veces al mes, por lo que esto no interferirá con las clases que imparte en el dojo de su aldea. De repente, otra antigua alumna de Beryl, Kuruni, llega al lugar gritando de alegría al verlo. Beryl, por su parte, se alegra de verla convertida en una auténtica caballero. Sin embargo, la chica dice que aún le queda un largo camino por recorrer, pero aún así, Beryl afirma que ya ha cumplido el sueño que tenía cuando entrenó con él. Kuruni se muestra emocionada por volver a tomar clases con él. Y bueno, al regresar a casa, Beryl conoce a otro de sus alumnos, Randrid, quien ahora está casado y tiene hijos, por lo que el joven decidió regresar a la aldea para vivir una vida más tranquila, abandonando por completo su aventura. El joven dice sentirse un poco mal por tener que terminar su carrera aventurera, considerando que disfrutaba de las enseñanzas de Beryl. Sin embargo, cree que continuar con este tipo de trabajo arriesgado podría costarle caro a él y a su familia. Al escuchar esto, Beryl le dice que debe tomar sus decisiones según los deseos de su esposa, así que si ella está de acuerdo con que deje la vida aventurera, él debería seguir su ejemplo. Y, durante la conversación, Beryl descubre que su padre le hizo una oferta a Randrid para ocupar su lugar como maestro en el dojo, algo que solo ahora se entera. Con eso, Randrid dice que está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en esta nueva etapa de su vida como entrenador. Al día siguiente, Beryl regresa a la capital en busca de un nuevo lugar donde vivir. Después de todo, la posada donde se hospedaba antes es demasiado cara para mantenerla. Al oír esto, Aluxia piensa en otro lugar más asequible que él pueda permitirse, y tras pensarlo un poco, le sugiere que se quede en su casa. Sin embargo, Beryl rechaza de inmediato esta oferta un tanto inapropiada, y Aluxia, por su parte, sugiere que se tomen un descanso para comer algo. Pero antes de que puedan continuar con el plan, una persona desconocida en la calle empieza a molestarlos, diciendo que Aluxia, la comandante de la orden, anda con un tipo extraño con aspecto de cobarde. Al oír esto, Beryl empieza a sudar, al darse cuenta de que está atrayendo mucha negatividad al estar cerca de alguien tan conocido como Aluxia. En ese momento, él empieza a alejarse lentamente, ocultando su rostro, pero Aluxia reconoce a la persona detrás del insulto, en este caso, una chica llamada Lisandra. Entonces se aleja y deja a la alborotadora hablando sola, pero al notar que la ignoran, Lisandra la sigue y se detiene frente a ella. Ante esto, Aluxia le recuerda que no tiene nada de qué hablar, pero Lisandra continúa con los insultos de antes, diciendo que una cara desconocida como Beryl no debería ser llamada maestra bajo ninguna circunstancia. Y en cuanto a Beryl, se fija en un collar específico, en el cuello de la niña. Descubre que es una aventurera de clase negra. La niña, por su parte, observa a Beryl con más atención y recuerda que él fue su amo hace 20 años. Con esto, él recupera la memoria y recuerda que era una niña a la que rescató y le enseñó el arte de la espada. Y bien, después de hablar un poco más, Lisandra le pregunta por qué anda con Aluxia. Y al notar el tono arrogante con el que decían esto, Aluxia le informa que Beryl se ha convertido en el instructor especial de la Orden de la Libertad, y como él necesita encontrar un lugar donde vivir, ella lo está ayudando con estos temas, ya que conoce la capital mejor que él. Al oír esto, Lisandra le recuerda que antes era agente de aventureros, por lo que está más cualificada para ocuparse de estos asuntos. Y entre conversaciones, ambas logran ayudarle a encontrar un lugar donde quedarse, pero siguen tratándose como gatos y ratones, a pesar de que Beryl les pide que se lleven bien. Al día siguiente, Aluxia lleva a Beryl de vuelta a la Orden de la Libertad, donde comenzará a entrenar a los caballeros, hasta que, de repente, el vicecomandante de la Orden, un hombre llamado Henblitz Draut, acude a Beryl y le pide un duelo, pues quiere asegurarse de que realmente sirve como instructor especial. Antes de que comience la batalla, Beryl se da cuenta de que en realidad es solo un anciano sin muchas habilidades de combate, por lo que no cree tener ninguna posibilidad de ganar, pero promete que hará todo lo posible por no perder demasiado, para que Aluxia no sea humillada por apoyarlo. En cuanto Henblitz comienza sus ataques, Beryl se da cuenta de que el chico es realmente muy fuerte y tiene golpes letales. Pero al final, Beryl calcula el ángulo de la espada de su oponente y logra desviarla, golpeándolo en la barbilla, ganando el primer asalto. Ante esto, ambos regresan a sus posiciones, y Beryl siente que ha cometido un grave error como instructor al golpearlo accidentalmente. Henblitz, por su parte, deduce que el último movimiento de Beryl fue solo una treta, por lo que promete acabar con cualquier otra trampa que intente tenderle. Durante el combate, Beryl se da cuenta de que su oponente es, en efecto,
más fuerte y rápido que él, pero Helmblitz aún tiene movimientos muy lineales, lo que facilita su predicción. Al ver que nada funciona, Helmblitz decide apelar, usando uno de sus ataques más poderosos, capaz de destruir las espadas de sus oponentes. Sin embargo, al final, Beryl logra esquivar el ataque y asesta un ligero golpe a Helmblitz por la espalda, ganando también el segundo asalto. Tras esto, la mirada de rebeldía en los ojos de Helmblitz desaparece y ahora por fin ve a Beryl como una maestra digna de todo su respeto. Por ello, organiza una fiesta de bienvenida para ella, como disculpa por su anterior grosería. Dicho esto, Helmblitz le pide que revele el secreto que usó para disipar su ataque. En este, Beryl explica que solo igualó su rotación con la de él, y así logró escapar del ataque. Mientras tanto, Handrid habla con el padre de Beryl sobre él, y le dice que se merece un lugar con algo mejor que ofrecerle que esa simple aldea. Beryl continúa con su entrenamiento, y cuando ve un chico que usa una distancia muy ineficaz en combate, Beryl interrumpe el entrenamiento para enseñarles la distancia correcta que deben mantener en una pelea, porque incluso si la diferencia es de solo un paso, a veces eso define al ganador. Y mientras les enseña este concepto básico a los dos estudiantes, los demás discípulos comienzan a prestarle atención, como si Beryl estuviera diciendo lo más importante del mundo. Tras el entrenamiento, Beryl deduce que los estudiantes lo tienen en tan alta estima debido a su combate contra Helmblitz, que por cierto, fue un combate muy reñido, y les sirvió de inspiración. Mientras tanto, Aluxia asiste a una reunión con la Orden de la Libertad, donde le preguntan si el instructor que recomendó está a la altura. En esta, Aluxia les informa que Beryl superó todas las expectativas que tenía depositadas en él. Tras la reunión, recorre los pasillos de la institución, reflexionando en voz alta, y explica que para dominar la espada, convertirse en un maestro, es necesario abstenerse de convertirse en comandante. Después de todo, ambas cosas le consumen mucho tiempo. Sin embargo, tuvo que hacer este sacrificio para sacar a Beryl de donde estaba, y al hablar de él, recuerda la vez que la presentaron al dojo donde entrenaba, porque sus padres decidieron que era hora de que Aluxia aprendiera a protegerse. Y en cuanto vio a Beryl por primera vez, Aluxia dice que ya podía percibir la amabilidad que emanaba de él, y esto se confirmó durante las sesiones de entrenamiento, con él explicándole todo con sumo cuidado. Después de todo, estaba entrenando a sus alumnos para que tuvieran los movimientos más eficientes posibles. Y como Aluxia nunca había experimentado un entrenamiento así, todo le parecía una gran novedad, y durante 1 año y medio, su entrenamiento se centró en la resistencia física y la práctica de esgrima. En esto, Aluxia se hizo cada vez más fuerte, hasta el punto de que la espada se volvió más ligera y cómoda en sus manos, y además, Beryl siempre la elogiaba cuando progresaba en algo, sin importar si era un logro pequeño o significativo. Y un día, Beryl la llama para practicar algunos movimientos con él, y al final del entrenamiento, él nota que ella está más fuera de onda que sus otros estudiantes, porque en lugar de atacarlo al azar, eligió un buen momento para hacerlo. Y bueno, otro día, Aluxia y los otros estudiantes son llevados a otro dojo donde conocen a estudiantes que tuvieron un tipo de entrenamiento diferente al suyo. En este, Aluxia es colocada para enfrentarse a otro estudiante en un contexto de entrenamiento, pero antes de que comience la pelea, nota a su oponente con su guardia completamente abierta, lo que lo convierte en una zona de ataque móvil. En esto, Aluxia intercambia algunos golpes con el chico, pero pronto lo elimina, y nota que lo derrotó con una facilidad que la dejó incluso a ella sorprendida. Al salir del lugar, Beryl comenta que tuvieron una excelente experiencia, enfrentándose a personas con un estilo de combate diferente. Sin embargo, Aluxia nota que, de hecho, esta experiencia le hizo darse cuenta de que los alumnos del dojo que entrena Beryl son mucho más fuertes que las personas que tienen otro tipo de entrenamiento. Pero al oír esto, Beryl dice que no son tan fuertes como parecen. Sin embargo, Aluxia les recuerda que todos los alumnos de su dojo derrotaron a sus oponentes. Y además, dice que Beryl ganó la simulación que tuvo contra el maestro del otro dojo. En esto, Beryl explica que sus estilos simplemente se alinearon de una manera que los favoreció, por lo tanto, no puede decir quién es más fuerte. Y además, le pide a Aluxia que centre sus pensamientos en lo que aprendió al enfrentarse a esos alumnos, y no se centre en quién ganó o perdió la pelea. Al oír esto, Aluxia aún no comprende bien lo que dice, pero decide seguir su sugerencia. Y en el camino, Aluxia se da cuenta de que olvidó algo en el dojo de los oponentes, así que decide regresar a buscar lo que dejó allí.
En este, los estudiantes del dojo pretenden entregar él un accesorio para el cabello que había olvidado, pero en cuanto Aluxia extiende la mano para agarrarlo, el chico que lo sostenía lo tira y le dice que vaya a buscarlo. Además, el chico demuestra estar enojado por haber perdido en el entrenamiento y le dice que no debería sentir que ganó la pelea solo por haberlo derrotado durante la simulación. El vecino, por su parte, empieza a burlarse del lugar de donde venía Aluxia, diciendo que en una pelea de verdad jamás perderían contra una panda de campesinos, así que la invitan a una nueva pelea, pero Aluxia se niega. Ante esto, el chico que perdió contra ella deja claro que la atacará si no hace algo para protegerse. Justo después, intenta golpearla, pero Beryl aparece justo a tiempo y se interpone en el ataque. Sugiere que no usen la esgrima de forma tan peligrosa, pero el chico decide doblar la apuesta e intenta atacarlo. Ante esto, Beryl le arrebata la espada al joven de un solo golpe y luego agarra el accesorio para el pelo que Aluxia había ido a buscar. El chico al que le habían tirado la espada se la arrebata a uno de los estudiantes e intenta atacar de nuevo, pero en medio de la confusión, el maestro del dueño aparece en escena y le ordena al joven que se detenga. Y cuando ve a sus estudiantes intentando desafiar a Beryl, el instructor los llama idiotas y dice que, aunque unieran fuerzas, no podrán derrotarla. Además, les dice que acepten la realidad y que los estudiantes de Beryl eran mejores. Al oír esto, Beryl le aconseja que se lo tome con calma. Después de todo, sus estudiantes están pasando por una etapa difícil en sus vidas y por eso terminan actuando con tanta arrogancia. Sin embargo, el instructor se arrodilla ante Beryl y se disculpa en nombre de todos sus estudiantes. De regreso a casa, Aluxia dice que todo es culpa suya, ya que olvidó su accesorio para el cabello en el dojo. Pero al verla culparse tanto, Beryl dice que ella tampoco tuvo la culpa de nada. Después de todo, él debería haberla acompañado al dojo desde el principio. Así que se disculpa por ponerla en peligro, pero al mismo tiempo se alegra de que no le haya pasado nada grave a Aluxia. Al oír esto, la chica empieza a llorar y Beryl deduce que llora por la situación que le tocó vivir, pero en su interior, Aluxia se dice a sí misma que simplemente se emocionó demasiado con las palabras de Beryl y por eso no pudo soportarlo. Y bien, tras unos días más de entrenamiento, Aluxia se enfrenta de nuevo a su maestro en un duelo de esgrima y esta vez finalmente logra vencerlo. Beryl asume entonces que ya es lo suficientemente fuerte como para recibir una espada y dejar sus actividades en el dojo. Después de todo, siente que no tiene nada más que enseñarle, pero al oír esto, Aluxia se da cuenta de que Beryl solo está siendo muy humilde, pues está segura de que aún no está ni cerca de sus pies como espadachín. Y aunque no quería dejar el dojo, Aluxia está de acuerdo con su decisión para evitar causarle más problemas. Y tan pronto como deja el dojo, Aluxia se propone demostrar que las habilidades de su maestro eran inigualables, y así da su primer paso en esa dirección al realizar la prueba para ingresar a la orden. Y como nadie allí tenía la velocidad de su maestro, Aluxia logró ingresar a la orden con las mejores calificaciones. Desde entonces, decidió hacer algo por su maestro, sacándolo de ese pequeño pueblo para brindarle una vida más digna en la gran ciudad donde se encuentra la orden. Así, ascendió al rango de comandante y logró varias cosas, hasta el punto de generar la confianza suficiente para contratar a un instructor. Y 10 años después de dejar el dojo, Aluxia finalmente logra ir tras su amo y lo puso bajo control. Incluso después de mucho tiempo, Aluxia se dio cuenta de que no solo mantenía la misma velocidad absurda de antes, sino que también mejoraba sus habilidades. Y bien, al regresar al presente, Aluxia se encuentra con Helmblitz y le pregunta cómo va el entrenamiento. Ante esto, el joven le informa que solo está repasando el entrenamiento que Beryl le había impartido anteriormente. Al oír esto, Aluxia deduce que su maestro ya terminó su entrenamiento del día. Sin embargo, Helmblitz dice que, de hecho, Kuruni decidió llevarlo a ver la capital, porque desde su llegada, Beryl ha centrado toda su atención en entrenar a sus estudiantes, olvidándose por completo de disfrutar de la capital. Y al enterarse de que otra chica pasea por la capital con Beryl, Aluxia se pone un poco celosa, pues desearía estar en el lugar de Kuruni. Después de todo, esto podría considerarse una cita de verdad. Al oírla decir
oír algo ligeramente sospechoso, Helmblitz le pregunta si le dijo algo, pero Aluxia lo disimula, diciendo que no dijo nada fuera de lo común. Mientras tanto, Beryl está deslumbrada por la cantidad de tiendas que tiene la capital. Después de todo, esto es todo lo contrario a su pueblo, que solo tenía una posada y una simple tienda de comestibles. En cuanto a Kuruni, afirma que el mejor lugar para hacer turismo es el distrito oeste, pero al oír esto, Beryl recuerda haber oído que el distrito norte era el mejor, ya que tiene más atracciones turísticas como el palacio y la iglesia. Ante esto, Kuruni le recuerda que solo a la gente del campo le gustan esas cosas. Y bueno, durante el paseo, una chica llamada Faiz se acerca a los dos y llama a Beryl amo, pero como siempre, él no la recuerda. Entonces, Faiz le muestra la espada que le dio al terminar el dojo y le pregunta si la recuerda. Al ver la espada, Beryl se esfuerza un poco más y finalmente la recuerda. Faiz se dice que está allí para comprar accesorios mágicos. Al verla usando uno de ellos, Kuruni se burla de ella, diciendo que cualquiera puede hacer magia con ellos. Sin embargo, Faiz se deja claro que ella es capaz de usar magia, incluso sin la ayuda de objetos mágicos. Durante la conversación, un hombre corre tras robar el bolso de una mujer. Sin embargo, Faiz se logra capturarlo rápidamente, imbuyendo su espada con magia y disparando al objetivo. En otro momento, Beryl camina solo por la capital, cuando de repente se le acerca una chica llamada Lucy Diamond, quien se presenta como la comandante del cuerpo mágico del reino de Liberis. Mientras siguen caminando juntos, Lucy lo lleva a una zona aislada y lo reta a un combate para poner a prueba todo lo que ha aprendido hasta el momento. Y al comprender la gravedad de la situación, Beryl se retira, la espada para defenderse de los ataques de la chica. Lucy, por su parte, le pregunta si está preparado para la pelea. Y Beryl, a su vez, responde que solo le preocupa defenderse, porque si fuera por él, ni siquiera estarían luchando. Ante esto, Lucy cuestiona si está a la altura de sus expectativas para un duelo, y Beryl simplemente responde que no es tan fuerte como ella imagina. Sin embargo, Lucy decide confesar esta historia durante el enfrentamiento, y por lo tanto, lanza una bola de magia de fuego hacia él. Beryl logra esquivar el ataque, pero Lucy, a cambio, continúa atacándolo con su magia de fuego. Y cuando se da cuenta de que no podrá atacarla desde tan lejos, Beryl comienza a cortar la distancia entre ellos acercándose a ella, y en cuanto se encuentra cara a cara con la chica, intenta noquearla con el dorso de su espada para no herirla mortalmente. Sin embargo, Lucy se protege creando una capa de fuego que cubre todo su cuerpo. Una vez hecho esto, le aconseja que no se acerque demasiado, o acabará quemándose. Ahí está. Y al ver este pequeño vistazo de su magia, Beryl dice que la chica realmente tiene mucha ventaja al tener la magia de fuego como ayuda durante el combate. Sin embargo, Lucy le deja claro que aún no ha visto todo el poder que posee. En esto, ella pone sus llamas para perseguirlo a donde quiera que vaya, para luego volver a huir de los ataques mientras piensa en qué hacer para salir de esa situación. En cuanto a Lucy, le pregunta si alguna vez se ha enfrentado a un mago, y Beryl dice que esta es su primera vez que se enfrenta a un luchador de ese tipo. Pero aún así, ya se ha dado cuenta de que un mago es simplemente el peor oponente que un espadachín podría tener, debido a la enorme desventaja que terminan teniendo los espadachines durante el combate. Y bien, al ver que Beryl se detuvo en un lugar fijo, Lucy lo sorprende con una pesada piedra de hielo. Beryl la sujeta con su espada y la lanza hacia su oponente, pero Lucy la destruye con su magia de fuego. Al notar el polvo que se formó en el aire, Beryl decide aprovechar el momento para noquearla, pero Lucy logra atacarlo con su magia de rayo antes de que la toque, y entonces intenta usar un hechizo final para terminar la pelea. En este caso, Lucy altera la gravedad, dejando a Beryl inmóvil. Ante esto, comienza a mirarlo con un tono de despedida, como si fuera a rematarlo allí mismo, pero poco después, Lucy se da cuenta de que no sería divertido acabar con alguien que ni siquiera pudo defenderse de su ataque, así que simplemente desiste de continuar la pelea. En cuanto a Beryl, dice que se alegra de ver que ya ha tenido suficiente de lucha. Además, le pregunta qué habría pasado si su poder lo hubiera tocado, y Lucy explica que simplemente se habría convertido en migajas, y con eso, por fin podría contenerse, ya que estaría muerto. Y al oír la calma con la que dice estas cosas, Beryl se asusta un poco. Sin embargo, Lucy dice que sigue siendo un tipo muy fuerte, pero Beryl sigue actuando con humildad, diciendo que él estaría muerto si ella hubiera luchado de verdad. Sin embargo, Lucy dice que sus golpes no parecieron hacerlo flaquear,
pelear, ya que siempre parecía frío durante la pelea. Y aunque tenía esa impresión, Beryl afirma que la pelea no fue fácil para él. Y bueno, en cuanto a Lucy, lo invita a verla en el Instituto de Magia algún día. Pero al oír esto, Beryl deja claro que no tiene ningún talento mágico que pueda usarse, pero dice que le interesa aprender más sobre magia. Al oír esto, Lucy dice que le gustaría volver a verlo cuando aprenda algunos hechizos. Otro día, Beryl se encuentra con Fizz en la Orden de los Caballeros y le dice que está allí para vender algunas de sus pociones. Al verlo interesado en las pociones, Fizz le ofrece una y dice que es para disculparse por lo que la comandante Lucy le hizo el día anterior, cuando lo retó a una pelea de la nada. Al enterarse de que esa chica era la comandante del Instituto de Magia, Beryl se asombra. Sin embargo, Fizz explica que, de hecho, la chica tiene hechizos que la rejuvenecen para siempre, y por eso nadie sabe la edad real de Lucy. Y durante la conversación, Fizz se disculpa con él, ya que ella fue quien le habló de Beryl a su comandante, quien a su vez decidió ir a verlo personalmente. Sin embargo, Beryl la tranquiliza, diciéndole que ella no tenía la culpa de nada, y además acepta sus disculpas con normalidad, a pesar de que sintió que estaba cerca de la muerte cuando se enfrentó a Lucy. En esto, Fizz explica que Lucy es una excepción. Después de todo, los otros magos son mucho más débiles que ella. Y bueno, en medio de la conversación, Luxia lleva a Beryl a una reunión y le dice que será responsable de entrenar a nuevos aventureros. En este caso, tendrá que prepararlos para su primera misión en una mazmorra. Al oír esto, Beryl recuerda una vez que entró en una mazmorra sin ningún conocimiento, por pura rebeldía juvenil. Como era de esperar, fue atacado por un monstruo y huyó a casa despavorido. Y bien, tras hablar brevemente de esta misión, fue a la habitación del conde para hablar con el maestro del gremio y aclarar todos los puntos del entrenamiento de los aventureros. Al llegar, se encontró con Lucy y le preguntó qué hacía allí. Surena explica entonces que, como líder del cuerpo mágico, conoce muy bien al maestro del gremio, por lo que solo está allí como visitante. El maestro, en cuanto a él, se levanta y se presenta como el maestro del gremio de aventureros de Liberis. Dicho esto, se acerca a Beryl para saludarlo y le dice que confía en él. Después de todo, muchas personas importantes lo recomendaron para la misión de entrenar a los aventureros. Pero, a cambio, Beryl dice que no tiene tanta confianza en sí mismo. Sin embargo, Lucy dice que fue una de las personas que lo recomendó. Por lo tanto, Beryl no tiene por qué preocuparse por su competencia para la misión. Al oír esto, Beryl se da cuenta de que nadie allí confía mucho en su propia opinión. Y bien, tras la conversación, el maestro del gremio, Nidas, le presenta a Beryl a Megan, su asistente, y le asegura que estará allí para ayudarlo si lo necesita. En cuanto a Megan, dice que hay algo que le preocupa. En este caso, dice que Beryl no es lo suficientemente confiable, ya que nunca ha sido un aventurero y por lo tanto nunca ha entrado en una mazmorra. Y al escuchar esto, en lugar de molestarse con el asistente, Beryl ve en él una esperanza de no ser llamada para esa misión. Pero a cambio, Surena dice que Megan está siendo muy irrespetuoso. Y en cuanto a Lucy, ella cuestiona si Megan sospecha de su nominación, pero él responde que solo le preocupan las decisiones que tome el gremio. Después de todo, ellos son los que se encargarán de dejar a los aventureros en manos de Beryl. Por lo tanto, necesitan estar seguros de que será un buen niño desde consejero. Y para aclarar la historia, Megan sugiere que Beryl se enfrente a Surena y sus espadas gemelas. Al oír esto, Lucy dice que es una excelente idea de Megan, y Beryl, en cuanto a él, no sabe qué decir, pero al final acepta, ya que no hay mucho más que hacer. Y en cuanto llegan al campo de entrenamiento, los obligan a pelear frente a un público, lo que deja a Beryl un poco incómoda. Antes de que comience la batalla, Surena recuerda un viaje que hacía con su familia de comerciantes, cuando de repente, en medio del camino, un monstruo los ataca y destruye el carruaje en el que viajaban. En ese momento, Surena cae al abismo, rumbo a su muerte, pero en cuanto toca tierra, Beryl la recibe y la cura. Y en cuanto Surena despierta, ya en su casa, Beryl pregunta más sobre ella y sus padres, pero al oír estas preguntas, Surena empieza a gritar, pues recuerda al monstruo que atacó el carruaje en el que viajaba con su familia. Y bueno, unos días después, Surena despierta y ve a Beryl entrenando esgrima con una espada de madera, y la mira fijamente, y cuando la nota observando su entrenamiento, Beryl llama a la niña para que se una a él en el entrenamiento, y en los primeros minutos del entrenamiento, se da cuenta de que ella tiene una gran capacidad de retención. En el bosque, tranquilo guionista, va a haber problemas. Otro día, Beryl abre el dojo para encontrarse con sus discípulos, y al ver a Surena de lejos, la llama para que se una a ellos.
Al final del entrenamiento, Beryl se da cuenta de que le iría mejor con 2 espadas. Y bueno, en cuanto los padres de Surena finalmente la encuentran, se la llevan y ella llora al tener que despedirse de Beryl. Años después, Surena se convierte en aventurera. Mientras conversa con un compañero aventurero, este le pregunta por qué decidió seguir esta carrera, y Surena responde que solo le interesa explorar el mundo, y que la profesión de aventurera es la mejor para satisfacer ese deseo. Durante la conversación, son interrumpidos por un grupo de bandidos, quienes les piden que entreguen sus posesiones si quieren seguir con vida, pero en lugar de obedecerlos, Surena simplemente los remata a todos de un solo golpe. Tras hacerlo, revela que, de hecho, su principal razón para convertirse en aventurera es evitar que ocurran más dramas como el que sufrió de niña. Además de eso, también quería usar todo lo aprendido en estos largos 20 años en una pelea contra Beryl, y ahora, por fin, tiene esa oportunidad. Durante la pelea, Beryl dice estar orgulloso de ver el nivel que ha alcanzado Surena. Después de todo, parece haberse tomado su entrenamiento más en serio de lo que él imaginaba. Y aunque es fuerte y rápida, Beryl encuentra rápidamente su punto débil y, al hacerlo, la desarma. Y luego le hace una zancadilla a Surena, tirándola al suelo. Y aunque perdió el primer asalto, Surena está contenta con la pelea y le agradece por darle esa oportunidad. Mientras tanto, Nidas permanece entre el público, observándolo todo, y dice que la pelea entre ambos fue realmente increíble. En cuanto a Beryl, le informa que Surena aún no ha perfeccionado del todo su mano izquierda, y por eso terminó dándole una oportunidad que fue decisiva para su victoria. Al oír esto, Surena confiesa que necesita entrenar más para dominar ambas manos. De repente, todos se acercan a ellos, y Megan se disculpa por haber dudado de la habilidad de Beryl al principio. Sin embargo, Beryl dice que no pasa nada, que es natural que tuviera esa duda antes de verlo pelear. Y bien, al ser elegida guía de los aventureros, Beryl es llevada a conocer a los 3 jóvenes. En cuanto entran en la mazmorra, los 3 discípulos acaban rápidamente con los primeros goblins que aparecen, dejando a Beryl más tranquilo, ya que no tendrá que hacer mucho. Pero cuando están a punto de cruzar la mazmorra para terminarla, son sorprendidos por Zeno Grabol, quien llega y ataca seriamente a Porta. Y cuando nos enfrentamos a una criatura tan poderosa, Beryl afirma que está teniendo muy mala suerte, pero aún así, alza su espada para enfrentarse a la criatura, pero antes pregunta si Surena tiene pociones. Responde que aún le quedan 2, y entonces Beryl aprovecha que están a salvo y decide centrarse en ayudar a Porta. Sin embargo, Surena toma la iniciativa y va a ayudar a Porta en su lugar, porque cree que eso era lo que quería decir, cuando en realidad Beryl decía todo lo contrario. Mientras se distrae con esto, Beryl es sorprendido por el monstruo, pero logra esquivar el ataque. Luego, intenta golpear la pierna de la criatura, pero no le causa ningún rasguño. Mientras tanto, Surena corre con Porta a una cueva para refugiarse. Al ver que la chica logra cumplir su misión, Beryl se motiva a aguantar la lucha un poco más, pero recibe un golpe contundente que lo derriba al suelo. Entonces, se levanta y ataca de nuevo a la criatura, cortándole la cola, volviéndola aún más agresiva. Entonces, el pájaro empieza a volar con Beryl para intentar derribarlo, pero al ver que no funciona, la criatura regresa al suelo y empieza a jugar a El suelo es lava con Beryl, convirtiendo todo el suelo en fuego volcánico. Entonces, Surena empieza a ver la lava acercándose a ella y a Porta. Al ver esto, Beryl se da cuenta de que el tiempo se agota, y entonces ataca de nuevo al monstruo de frente, clavándole el ojo. Pero al hacerlo, Beryl termina destruyendo su espada, y entonces Surena finalmente regresa a la lucha, saltando sobre el ave con todas sus fuerzas. Tras hacerlo, le atraviesa el otro ojo al monstruo, rematándolo de una vez por todas. En ese momento, la lava del suelo finalmente desaparece, y entonces Surena agradece a Beryl la ayuda brindada, porque de no ser por él, esa peligrosa situación no se habría resuelto. Y además, se disculpa por no haber llegado a tiempo para evitar que Beryl destruyera su espada. Pero al oír esto, Beryl dice que no hay problema, y solo pregunta cómo está Porta. Surena lo tranquiliza, y le dice que el joven pronto se recuperará por completo. Al analizar la situación en su conjunto, Surena recuerda las batallas que tuvo con Beryl, y siente nostalgia por esos recuerdos. Tras marcharse, Surena y Beryl regresan con el maestro del gremio, quien se sorprende al descubrir que han derrotado a un monstruo raro que había sido el objetivo de los aventureros durante mucho tiempo. Además, lo derrotaron mientras protegían a los otros 3 novatos, lo que hace que su hazaña sea aún mayor. Y al ver al maestro del gremio impresionado
emocionado con esta hazaña, Surena deja claro que la mayoría de los combates fueron realizados por Beryl, por lo tanto, cree que si no fuera por él, todos estarían muertos. Pero al escuchar esto, Beryl intenta recordarle que fue Surena quien dio el golpe final. Sin embargo, es interrumpido por el maestro del gremio, quien comienza a agradecerle enormemente sus hazañas, y luego decide darle una compensación a Beryl, quien a su vez se niega humildemente. Ante esto, el asistente del maestro dice que recompensarlo es lo mínimo que pueden hacer por alguien que derrotó a una clase negra. Y bueno, en otro momento, el gremio prepara el grupo de rescate, y mientras tanto, Surena, de pie a lo lejos, observa los movimientos de todos. Dice que el maestro del gremio se equivoca al pensar que Beryl es un simple aventurero, pero que, por otro lado, Beryl siente que lo está elogiando más de lo que realmente merece. De repente, Surena, de la nada, se disculpa con él, a lo que Beryl le pregunta por qué, y dice que se siente culpable por haberla involucrado en una misión tan repentina. Después de todo, el hecho de que ella lo elogiara tanto hizo que el maestro del gremio se interesara en él. Y en consecuencia, le pidió a Beryl que lo ayudara. Se prepara para esta importante batalla que se librará. Y al oír esto, Beryl la consuela, diciéndole que no tiene la culpa de nada, aunque a él le incomoda un poco que ella lo elogie con tanta intensidad. En cuanto a Surena, ella dice que Beryl era muy fuerte y le agradece por haber podido participar en esa misión. Al oír esto, Beryl dice que, de hecho, es él quien debería agradecerle. Después de todo, el hecho de que lo eligiera salvó la vida de muchas personas, lo cual para él es digno de elogio. Sin embargo, Surena no puede aceptar estos elogios, pues cree que no los merece. Pero al verla así, Beryl le dice que no tiene por qué avergonzarse. Después de todo, Surena ya no es una niña. Otro día, Kurumi lleva a Beryl al herrero para que le arregle la espada, y Kurumi por su parte, dice que ya iba allí de todos modos, así que no le pareció ningún problema llevarlo. Pero cuando ve a Luxia también con ellos, Beryl sigue sintiéndose un poco incómoda por estar en medio, pues está casi segura de que Luxia tenía trabajo que hacer y no debería estar allí acompañándolo. En esto, dice que elegir su espada es muy importante, y por eso debe estar con Beryl para ayudarlo a elegir las mejores armas. Además, recuerda que Lysandra ya se encargó de encontrarle una posada, y Kurumi ya le había enseñado la ciudad, así que siente que se está quedando atrás en cuanto a serle útil. Y bueno, cuando llegan al herrero en cuestión, Beryl oye una voz muy familiar, y al mirar quién es la persona en cuestión, se encuentra cara a cara con Balder, un viejo amigo, y se sorprende al descubrir que es el dueño de esa armería. Y al verlos tan cerca, a Luxia les pregunta si se conocen, y entonces Beryl comenta que Balder también era uno de sus alumnos, y el mayor, pues solo había entrado al dojo para sentir lo que era empuñar una espada, para poder forjarla con la mirada de un espadachín. Y aunque tenía un propósito razonable, a Beryl le resultaba un poco extraño ver a un alumno tan mayor entre los niños. Pero al ver que Balder ha logrado conquistar la tienda de sus sueños, Beryl se alegra por él y lo felicita por su logro. Al oír esto, Balder le agradece sus palabras y le pregunta cómo puede ayudarlos. Ante esto, Kurumi le pide que afile su daga, pero en cuanto Balder examina el equipo, le deja claro que la daga no tiene reparación, por lo que debe comprar una nueva. Al oír esto, Kurumi intenta argumentar preguntando por qué tiene que comprar otra, a lo que Balder explica que su daga no solo está desafilada, sino también astillada, y por lo tanto, no tiene reparación. Al ver el estado de la daga, Luxia comenta que Kurumi parece no saber sujetar bien su equipo, lo que provoca que se desgaste más rápido. Ante esto, Beryl le pregunta qué se siente al sostener una daga, y Kurumi responde que la sensación es ligera y agradable. Al oír esta respuesta, Balder comprende de inmediato lo que ocurre, y afirma que el hecho de que sostenga la daga con ligereza la convierte en la peor arma que podría tener. Entonces, Beryl analiza la espada Zweihander de doble empuñadura y se da cuenta de que es el arma perfecta para Kurumi, pues, aunque la niña es pequeña, tiene la fuerza suficiente para sostenerla. Luego la prueba y observa que no es tan ligera como su daga, pero tampoco es tan pesada como para que no pueda cargarla. Entonces, Beryl se da cuenta de que acertó con la elección del arma y Kurumi decide comprarla. Pero al guardar el equipo, pregunta para obtener consejos sobre cómo cuidar la funda, y al verla con dudas, Balder se ofrece a ayudarla con todo lo que necesite. Beryl, por su parte, empieza a pensar en qué espada comprar para reemplazar su antiguo equipo. Ante esto, Luxia le recomienda una espada personalizada, considerando sus habilidades. Pero al oír esto, Beryl dice que no necesita algo tan especial. Después de todo, las espadas en exhibición ya son suficientes para ella. Y bueno, en medio de la
la compra, Surena los interrumpe, y en cuanto la ve, a Aluxia le extraña que se choquen tanto e insinúa que Surena lo hace a propósito. Y en cuanto nota que la atmósfera se calienta entre ambos, Beryl intenta calmar los ánimos y le pregunta qué ha venido a hacer Surena a la tienda. Para ello, coloca sobre la mesa la pata del monstruo raro que habían derrotado y le pide a Balder que haga una espada larga con ese material. Y al ver la pierna de un monstruo tan raro, Balder queda impresionado, pero le pregunta por qué busca una espada aún mejor. Después de todo, la que tiene ya debería serle útil. A esto Surena responde que, de hecho, quiere hacer esa espada larga para Beryl, como regalo por haberla ayudado desde su llegada a la capital. Pero al oír esto, Beryl insiste en que fue ella quien derrotó al monstruo, por lo que cree que no merece tener esa espada. Por su parte, Aluxia se opone a que Beryl reciba este regalo de Surena. Después de todo, la institución debería ser quien lo haga. Por lo tanto, Aluxia dice que se encargará de hacerlo en su lugar. Sin embargo, Beryl también rechaza su regalo, pues cree que no merece todo esto. Por su parte, Surena le pide que acepte esa espada como disculpa por haberlo metido en ese problema. Pero al escuchar esto, Beryl permanece en negación y se pregunta cómo saldrá de esa complicada situación. En este caso, Balder ofrece la solución más práctica, simplemente aceptar el regalo de Surena. Al verse sin muchas opciones, Beryl cede y acepta su regalo. Sin embargo, le pide a Balder que fabrique una espada común y corriente. Al analizar las expresiones de felicidad de Balder, Beryl se da cuenta de que no buscaba resolver la situación de inmediato. De hecho, solo quería fabricar una espada con ese material tan raro. Balder, por su parte, le pide a su maestro que espere una semana para fabricar una espada excelente, y Beryl acepta su petición, permitiéndole hacer el trabajo en el tiempo que desee. Bueno, al salir del taller, Beryl lleva a Kurumi a practicar esgrima con él para que se acostumbre a su nueva espada, y después del entrenamiento, camina hacia su casa pensando en Kurumi y su gran potencial, pues está seguro de que será una gran espadachín. De repente, se topa con Megui, quien intenta robarle y la agarra del brazo, diciéndole que no tolera a los bandidos. Sin embargo, la chica logra liberarse tras golpearlo con magia de fuego. Luego, regresa a su casa con otras 4 personas y tira sobre la mesa todo el dinero que robó ese día. Pero al ver que no consiguió nada, los hombres empiezan a quejarse y deducen que pasó todo el día vagando por la ciudad sin hacer nada. Megui, por su parte, se lleva la mano al pecho y se da cuenta de que olvidó su collar con Beryl. Es uno más de mis amigos. Esta vez salvará a otra niña. Terminará enseñándole. Y en un futuro, la persona se convertirá en el presidente de la nación. Y en otro día de entrenamiento, Randrid casi lo consigue. Beryl, sin embargo, termina recibiendo un golpe en la cabeza y pierde el combate simulado. Sin embargo, Beryl elogia su excelente desempeño, ya que, a diferencia de antes, ahora Randrid logró sorprenderlo con un movimiento inesperado. Y aunque recibió este elogio, Randrid aún cree que necesita evolucionar más. Beryl, por su parte, advierte que deberá estar más atento si quiere seguir ayudándolo, ya que, dada su rápida evolución, probablemente agote sus capacidades con Beryl. Y mientras los dos observan a Kuruni entrenar, notan que está evolucionando rápidamente, momento en el que Randrid le comenta a Beryl sobre la necesidad de que la Orden mejore su poder de combate de inmediato. Después de todo, una pandilla conocida como la Mano Oscura del Crepúsculo está operando en la capital, por lo tanto, la Orden unió fuerzas con la Guardia Real precisamente para investigar este caso, pues tan pronto como descubran el escondite de este grupo, ingresarán al lugar y acabarán con todos los bandidos, pero para estar seguros de que tendrán éxito en la misión, necesitan estar fuertemente preparados. Bueno, en cuanto termina su entrenamiento, Kuruni va a hablar con Beryl y descubre que un carterista intentó robarle el día anterior, incluso usando magia de fuego para contenerlo. Pero al final, Beryl logró escapar con vida y con el collar de la chica que lo abandonó. Y tras escuchar toda esta historia, Kuruni no entiende por qué un mago haría algo así, considerando que los magos suelen ganar dinero fácil, así que no hay razón para que roben a otros. Además, Randrid deduce que el collar de la chica también es robado, y al enterarse, Beryl decide enviarlo como objeto perdido, con la esperanza de que llegue a su verdadero dueño. Randrid le aconseja entregarlo en la recepción de la sede de la Orden, ya que allí sabrán cómo tratarlo de la mejor manera posible. Y bien,
Bien, tras dejar el collar en el lugar sugerido, Beryl vuelve a pasear por las calles, preguntándose quién podría ser la chica que intentó robarlo. Después de todo, sospecha que hay algo más detrás de este supuesto intento de robo. De repente, encuentra a la chica que intentó robarle, y con ironía le pregunta si buscaba un collar. En cuanto la chica se da cuenta de su presencia, empieza a gritarle que le devuelva el collar, pero Beryl dice que dejó el accesorio en la sede de la orden para que el collar vuelva a su legítimo dueño. Con eso, se ofrece a acompañarla a buscar el collar si es que realmente le pertenece. Al ver que no tiene muchas opciones, la chica empieza a seguirlo, y para intentar interactuar un poco más, Beryl le pregunta su nombre, pero la chica prefiere no hablar y dice que no tiene nada de qué hablar con él. Sin embargo, Beryl insiste en sacar el tema y le aconseja que deje de hacer lo que hace para sobrevivir. Pero en lugar de responderle, simplemente aparta la mirada, demostrando que no le importa su consejo. Ante esto, Beryl se da cuenta de que ya es lo suficientemente madura como para entender lo que está bien y lo que está mal, así que decide guardar silencio. Y en cuanto recupera el collar, Beryl se lo ofrece, lo que hace que la chica se le acerque. Sin embargo, Beryl dice que solo se lo entregará después de tener una conversación más seria. Pero al oír esto, la chica se niega una vez más a dialogar con él, hasta que, de repente, Aluxia se acerca a los dos para ver qué sucede, pero al ver a una niña junto a él, deduce que es la hija de Beryl. En ese momento, se toman un descanso para conversar, y entonces, Aluxia se entera de todo lo ocurrido, sobre el intento de robo que sufrió Beryl, y sobre el collar que la chica dejó en la escena del crimen. Durante la reunión, la joven se muestra segura de que no será castigada, pues afirma que no hay forma de que puedan arrestarla, ya que no hubo delito flagrante. Y en cuanto a Beryl, dice que de hecho, no tiene intención de denunciarla, así que la chica le pide que le devuelva el collar de inmediato. Pero antes, Beryl le pide que prometa no robarle a nadie. Sin embargo, la chica cambia de tema, diciendo que no tiene derecho a chantajearla con el collar, considerando que el accesorio siempre ha sido suyo. Y al notar que la chica no ha mostrado ningún remordimiento por el robo, y que no dejará de cometer crímenes, Aluxia dice que al menos es muy valiente, pero le aconseja que aproveche su talento con la magia para mejorar su vida. Al oír esto, Beryl añade que está dispuesta a escuchar a la joven si atraviesa alguna dificultad. En ese momento, la chica finalmente se sincera y dice que necesita 5 millones de dalks, ya que es la cantidad que debe entregar a alguien que prometió resucitar a su hermana, y para conseguir este dinero más fácilmente, pensó que la mejor opción sería entrar en el mundo del crimen. Al oír esto, Beryl se da cuenta de que la chica está siendo manipulada por gente malvada, y en cuanto a Aluxia, le pide permiso para ir a resolver un asunto. En ese momento, Beryl se queda sola con la chica, y al notar que le ruge el estómago, sale a buscarle algo de comer. Mientras la joven amasa el pan que le trajo, Beryl le habla de la situación que las involucra a ambas y le dice que, aunque le resulta extraño ver frente a él a alguien que intentó robarle, se compadece de ella, pues vio que algo la conmocionó profundamente. Mientras la conversación continuaba, Beryl le pidió de nuevo que al menos dijera su nombre, y esta vez por fin se presentó, diciendo que era Mewi Freya. Al ver que se había desarmado, Beryl decidió entregarle su collar. Con eso, Mewi se preparó para irse, pero antes de que pudiera salir de la habitación, Lucy se acercó a Mewi y se presentó como la comandante del cuerpo mágico de Liberion. Pero al oír esto, Mewi dudó de la chica y dijo que en realidad era solo una niña cualquiera. Lucy usa magia de fuego para calentar el té de Mewi, demostrando así que no mentía sobre su posición como comandante. Tras esta pequeña demostración, Lucy llama a Mewi al Instituto de Magia y le promete que allí la cuidarán bien. Sin embargo, Mewi dice que no tiene tiempo que perder en esas cosas. Después de todo, necesita conseguir el dinero para resucitar a su hermana de inmediato. Al oír esto, Lucy le confiesa la verdad y le dice que la magia de resurrección simplemente no existe. Al verla tan directa, Beryl intenta contenerla, pero Lucy insiste en que Mewi descubrirá la verdad tarde o temprano, así que es mejor que sepa que la engañaron. En cuanto a Aluxia, le pide a Beryl que deje el resto de la conversación en manos de Lucy, pues ella sabrá la mejor manera de lidiar con la situación. Ante esto, Mewi continúa negándose y asegura que su hermana volverá a la vida. Después de todo, vio cómo su cuerpo se preservaba precisamente para el momento en que reviviera. Pero incluso después de escuchar esto, Lucy insiste en que Mewi está siendo engañada y le pide que revele el nombre de quien prometió resucitar a su hermana, ya que Lucy dice estar dispuesta a confrontarlo personalmente para averiguar
averiguar si miente. Y si dice la verdad, Lucy promete darle los 5 millones de Dalks que Miwi necesita. Al escuchar esto, la chica finalmente revela quién está detrás de este plan, en este caso, Twilight. Y tan pronto como reciba el nombre del sospechoso Lucy, le da la espalda y le pide a Miwi que la lleve con el individuo inmediatamente. Al oír esto, Aluxia se ofrece a acompañarlas, pero Lucy dice que acabará llamando demasiado la atención si va al lugar, así que solo le pide a Beryl que la acompañe. Al oír esto, Beryl acepta de inmediato participar en la misión para vengar al sujeto que se atrevió a explotar los sentimientos de una niña como Miwi. A mitad de camino, Miwi le informa que vivía sola con su hermana, ya que esa era la vida de mucha gente en su lugar de origen. Pero tras la muerte de su hermana, Miwi empezó a vivir sola. Y bueno, tras llegar al escondite de Twilight, Lucy decide entrar por la puerta principal, pero Miwi dice que esa puerta no se abre, así que deben entrar por la trasera. Pero al oír esto, Lucy la ignora y simplemente destruye la puerta principal, accediendo al lugar de una forma u otra. Tras eliminar a uno de los guardias, Lucy les ordena que traigan a su líder de inmediato. Después de todo, está allí para hablar con Twilight. Al enterarse de dónde se esconde la líder, Lucy continúa su camino y deja a Beryl a cargo de los demás guardias. Pero en cuanto los enemigos se dan cuenta de que Beryl solo lleva una espada de madera, se sienten subestimados. Uno de los guardias intenta entonces atacar a Miwi para vengarse por haberla guiado hasta el escondite. Pero antes de que pueda hacerle nada, Beryl se interpone entre ambos y golpea al enemigo, quien cae tras recibir un solo golpe. Mientras tanto, Lucy alcanza a Twilight, quien comienza a actuar con hostilidad, atacándola con su magia de hielo. Sin embargo, Lucy logra liberarse de las piedras de hielo usando magia de fuego. Al ver que su último ataque no ha surtido efecto, Twilight empieza a levitar varios objetos, y Lucy deduce que usó esa misma magia para levitar el cuerpo de la hermana de Miwi, haciéndole creer que estaba viva, cuando en realidad era solo su magia. Al oír esto, Twilight confirma que Miwi era muy fácil de engañar, y luego la describe como una niña idiota, pero al verlo insultar a Miwi, Lucy dice que, en realidad, la niña de esta historia es él, y con eso disipa su magia, y así logra recuperar el control de su cuerpo. Y al regresar con Beryl, continúa derrotando a los enemigos uno a uno, a pesar de que solo tiene una espada de madera. Entonces, uno de los enemigos insulta a Miwi de nuevo, llamándola ingrata por haber traicionado a Twilight. Pero de repente, Beryl lo remata, y entonces Lucy reaparece en escena trayendo a Twilight con todo el cuerpo paralizado. Luego, lo lanza cerca de Miwi y le dice que le diga la verdad, y entonces él confiesa que realmente la engañó, diciendo que la magia de la resurrección existía. Al oír esto, Miwi recobra la consciencia y habla con Beryl para intentar tranquilizarse tras descubrir toda la verdad. Al final, Miwi dice que es un anciano bastante extraño, pero al menos le devuelve la sonrisa. En cuanto a Lucy, arresta a todos los involucrados en el plan y confisca los objetos incautados del escondite de la banda. De repente, un hombre sospechoso mata a Twilight antes de que Lucy pudiera interrogarlo, y luego acude a un hombre para decirle que el trabajo estaba terminado y que su plan ya no corre riesgo de filtrarse. Amigos míos, tiene que serlo. Bueno, si hay un sacerdote u obispo en la iglesia que tenga esa fisonomía de buen tipo estilo anime, seguro que la cosa saldrá mal. Así que, si a ti también te da curiosidad saber cómo se desarrollará esta historia, deja un like y suscríbete. Y te veo en el próximo video.